Capítulo 10. La suspensión de derechos y estados excepcionales. Sumario 1. La suspensión de derechos, concepto, origen y evolución. 2. La suspensión de derechos. La Constitución española. 3. La suspensión de derechos del apartado del artículo 55 de la Constitución. Derechos que pueden ser suspendidos. 3.2. Carácter excepcional de las medidas de suspensión de DIRVOS. 3.3. Temporalidad y ámbito territorial. 3.4. Sujetos. 4. Estados excepcionales. 4.1. Aspectos y disposiciones comunes a los estados de alarma, excepción y sitio. 4.2. El estado de alarma. 4.2.1. Presupuesto fáctico. 122. Declaración y responsabilidad. 4.2.3. Efectos. 4.2.4. El Real Decreto L1673-2010, de 4 de diciembre, o la UE se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte. La suspensión de derechos y estados excepcionales. A9042.5. El Real Decreto 463-2020, de 14 de marzo, peor el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus prórrogas. 4.3. El estado de exención. 4.3.1. Presupuesto fáctico. 4.3.2. Presupuesto fáctico. 4.4.2. Declaración y plazo. 4.3.3. Efectos. 4.4. El estado de sitio. 4.4.1. Declaración y plazo. 4.4.3. Efectos. 5. La suspensión individual de derechos. 5.1. Concepto. 5.2. Derechos que pueden ser suspendidos individualmente. 5.3. Regulación de la suspensión individual de derechos. 1. La suspensión de derechos. Concepto, origen y evolución. El régimen constitucional emerge como un sistema de control del poder político para garantía de la libertad. La Constitución normativa y suprema es el instrumento jurídico que articula esa garantía. Por tanto, la normatividad del texto constitucional es elemento imprescindible para que el poder político quede sujeto a los preceptos constitucionales y las libertades puedan ejercerse constitucionales. Plenitud. En este sentido, la conclusión debería ser que, en ningún caso, los preceptos pueden ser ni ser suspendidos, aunque, sin embargo, pueden darse en la sociedad circunstancias extraordinarias que requieran medidas de igual naturaleza. Figuras como la suspensión de derechos vienen a constituirse en instrumentos de defensa de la Constitución y del orden constitucional en tanto tienen como fin restablecer la situación de normalidad que se ha podido ver alterada por circunstancias extraordinarias. La institución de la suspensión excepcional de derechos o garantías constitucionales tiene su origen en Inglaterra en la figura de la Martial Law, ley marcial, como derecho derivado del Common Law, mediante cuya aplicación la Carón y todo ciudadano podía repeler por la fuerza cualquier insurrección, revuelta o resistencia viola la ley. En Francia, tras la Revolución, se incorporó también a través de la institución de état siège y se extendió por otros países europeos. Así, la propia Constitución francesa de 1958 prevé, en su artículo 16, poderes extraordinarios del presidente de la República y en el artículo 35 se regula la declaración de guerra y el estado de sitio. Por su parte, la Constitución alemana, en la reforma adoptada en 1968, incluyó 4 tipos de estados excepcionales: a. Situaciones catastróficas u otros accidentes graves, art. 35, b. Estado de necesidad interno, art. 80, a. 3, c. Estado de tensión, Spannungsfall, art. 80, a. L. y d. Estado de defensa, art. 115. Esta institución se ha recogido también en diversos textos internacionales de derechos, art. 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, que lo denomina derecho de derogación. El artículo 15.1 del convenio establece que, en caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier alta parte contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente convenio en la medida estricta en que lo exija la situación, y supuesto tales medidas no estén en contradicción con las otras obligaciones que emanen del derecho internacional. Nos encontramos, como ha señalado J.C. Remotti, ante una disposición del Convenio Europeo de Derechos Humanos que, bajo la denominación de derecho de derogación, permite la suspensión de determinados derechos garantizados en el convenio cuando se produzcan determinadas circunstancias y con la observación de determinados requisitos, mayor que asterisco. Con esta previsión, el convenio europeo habilita a los estados para que, en situaciones excepcionales, adopten medidas reparadoras que les permitan volver a una situación de normalidad constitucional lo antes posible. De igual manera, el artículo 4.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 establece que, en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 2. La suspensión de derechos en la Constitución española.
La Constitución Española de 1978 hectáreas incorporaba a su articulado la suspensión de derechos en dos modalidades 184. A. La suspensión de derechos, art. 55.1c, cuando medie la declaración de uno de los supuestos de excepción o sitio, previstos en el artículo 116c, el estado de alarma que también se regula en dicho precepto no permite la suspensión de DIR. Así. B. La suspensión individual de derechos, artículo 55.2. La institución no era desconocida en nuestro constitucionalismo ya que algunas constituciones históricas españolas regularon en su momento, ya que algunas sumonentó la suspensión de derechos, así, por ejemplo, la Constitución de 1812, art. 308, la Constitución de 1837 derechos, as. DIR. La Constitución de 1845, art. 8, la Constitución de 1869, art. 31, la Constitución de 1876, art. 17, la Constitución de 1931, art. 42. También la Ley Orgánica. Ol. Estado, en su artículo 10, recogió la posibilidad de que el jefe del Estado, así no el Consejo del Recino, adoptará medidas excepcionales en circunstancias el ordenamiento constitucional español, ha adoptado el modelo de derecho de excepción clásico, basado en la previsión, ante el supuesto de una situación de emergencia, de una serie de modificaciones puntuales y concretas respecto de la vigencia ordinaria de la Constitución. 3. La suspensión de derechos del apartado 1 del artículo 55 de la Constitución. 3.1. Derechos que pueden ser suspendidos. El apartado 1 del artículo 55c establece que, previa declaración del estado de excepción o de sitio, no hubo alarma, podrán ser suspendidos los siguientes derechos constitucionales, la mayoría de ellos, fundamentales art. 17, 1, 2 y 4. Derecho a la libertad personal y la seguridad. Límite de 72 horas de detención preventiva y habeas corpus. Art. 17.3. Información al detenido. Asistencia letrada y derecho a no declarar, solo para el estado de sitio. Art. 18,2 y 3. Inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones. Art. 19. Libertad de circulación y residencia. Art. 20. Primera, y 5. Libertad de expresión y derecho a la información, secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información. Art. 21. Derecho de reunión. Art. 28.2. Derecho de huelga. Art. 37.2. Conflictos colectivos. Como puede comprobarse por el elenco de derechos constitucionales que pueden ser suspendidos en caso de declaración del estado de excepción o de sitio. Se trata de medidas de carácter excepcional ya que la suspensión afecta a derechos y libertades esenciales del ciudadano, salvo la posibilidad de suspender el derecho a la declaración de conflicto colectivo, regulada en el artículo 37.2ce, el resto de los supuestos afectan a derechos fundamentales. Por otro lado, como más adelante se explica, el artículo 116c menciona tres situaciones de anomalidad susceptibles de generar la respectiva declaración del estado de alarma, de excepción o de sitio, mientras que el artículo 55.1c citado prevé la suspensión de derechos solo para las dos últimas situaciones mencionadas, excepción y sitio. El estado de alarma no habilita, pues, para la suspensión de derechos, aunque, como veremos más adelante, sí permite adoptar ciertas medidas y pedir determinadas prestaciones a los ciudadanos para paliar las consecuencias de la acción que dio origen a la declaración del estado de alarma, lo cual puede cierta restricción de derechos, pero no la suspensión de los mismos. Sitúa. Implicar. Aunque pueda resultar paradójico, la declaración del estado de guerra o la propia situación bélica a la que se aluden los artículos 15, 63.3 y el 69c, no conlleva la posibilidad de suspensión de derechos que sí sea previsto, para las situaciones de excepción y sitio. Como venimos, es diciendo. 3.2. Carácter excepcional de las medidas de suspensión de derechos. La Constitución ha querido remarcar el carácter excepcional y temporal del civil de declaración de cualquiera de los estados excepcionales, estableciendo una de medidas cautelares para impedir la alteración del normal funcionamiento de los poderes públicos. Estas medidas se encuentran en el artículo 116.5 que establece ahí no podrá procederse menor que a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieran en periodo de sesiones, su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. De igual manera, queda previsto en el mismo artículo que, en el caso de que la declaración de uno de esos estados se produjera cuando el Congreso estuviera disuelto, las competencias de la Cámara serían asumidas por la Diputación Permanente. En un principio, podría resultar extraño que el artículo 116.5c que hemos citado, aluda exclusivamente al Congreso de los Diputados y no al Senado, duda que se disipa al comprobar que es la Cámara Baja la que posee las competencias de autorización, cada y toma de conocimiento de la declaración de estos estados excepciona. De otra parte,
El apartado 6 del citado artículo 116c confirma que la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no modifican el principio de responsabilidad del gobierno y de sus agentes tal y como está regulado en la Constitución y en la ley. Se insiste, pues, en el carácter excepcional de la situación, que justifica la adopción de las medidas restrictivas de derechos a las que venimos aludiendo, pero, uno modo alguno permiten a los poderes públicos omitir sus obligaciones y responsabilidades. Por último, el artículo 169c, dentro del título X de la reforma constitucional, prohíbe que se inicie un procedimiento de reforma constitucional en tiempo de burta o bajo la vigencia de alguno de los estados de alarma, excepción o sitio. Se aseña, lado acertadamente, que la reacción constitucional parece circunscribir la prohibición al inicio del procedimiento de reforma constitucional tanto ordinaria como vada, cuando, en realidad, la inadecuación del momento es igualmente palpable en los casos en los que la declaración se produzca una vez iniciado el procedimiento de reforma constitucional. Sin embargo, creemos que esta previsión inconstitucional, que acota la prohibición al inicio de la reforma constitucional, puede tener su explicación en la todavía mayor inconveniencia de suspender aunque sea temporalmente el procedimiento de modificación constitucional. Es cierto, sin embargo, que la Constitución no establece plazos para llevar a cabo ninguno de los dos procedimientos de reforma constitucional, ordinario y agravado, no lo que sería jurídicamente posible regular un procedimiento de suspensión de la tramitación de la reforma constitucional en el caso de que se produjera la declaración de, al menos, el estado de excepción o ut sitio. Esta solución, no prevista expresa mente en el artículo 169c, no está tampoco vedada absolutamente en dicho prepento y se acomoda al espíritu de este artículo 169c, que no es otro que el de que dos procesos excepcionales por distintos motivos como la reforma de la Constitución y la declaración de un estado excepcional, se produzcan aisladamente sin interferencias de un proceso y otro. 3.3. Temporalidad y ámbito territorial. Como se verá con más detenimiento en los apartados dedicados a los distintos estados excepcionales, la declaración de los mismos tiene carácter temporal y puede quedar circunscrita a un ámbito territorial determinado dentro del territorio nacional o implicar a todo el territorio español. Si la situación de anomalía constitucional se produce dentro en una parte del territorio nacional, resulta innecesario aplicar estas medidas excepcionales al resto del país. Sin embargo, la afectación a todo el territorio nacional es también posible, como se demostró en nuestro país con la declaración del estado de alarma y sus prórrogas con ocasión de la pandemia de la COVID-19. El carácter temporal, de otro lado, confirma la naturaleza absolutamente extraordinaria de las medidas restrictivas de derechos que acompañan a la declaración de los estados de excepción o de sitio. Igual carácter temporal tiene la declaración del estado de alarma, y el fin perseguido por dicha declaración, que no es otro que restablecer la normalidad social y barra diagonal o política alterada. 3.4 Sujeto a la declaración de cualquiera de los estados excepcionales, alarma, excepción y/o afecta a los sujetos que se encuentren dentro del ámbito territorial señalado en la declaración o a todas las personas que se encuentren en el país si la declaración afectará a todo el territorio nacional. 4. Estados excepcionales 4.1. Aspectos y disposiciones comunes a los estados de alarma, excepción y sitio. Sions. Más. Como venimos señalando, la Constitución española optó por definir tres situaciones excepcionales que habilitaban para adoptar determinadas medidas. El artículo 55.1 CE, como igualmente hemos mencionado, son los citados de estas situaciones a las que denomina estado de excepción y estado de sitio. Es el artículo 116 CE el que, pormenorizadamente regula dichos estados incluyendo el tercero de ellos, el estado de alarma, no mencionado en el artículo 55.1 CE porque no habilita la suspensión de derechos. Los estados excepcionales regulados en el artículo 116.1 se requieren ser desarrollados mediante ley orgánica, ley que debe contener las competencias y NES correspondientes. La Ley Orgánica 4/1981, de Ley de junio, de los estados de limitación, alarma, excepción y sitio vino a dar cumplimiento a este mandato constitucional, los artículos 162 a 165 del Reglamento del Congreso de los Diputados, RCD, regulan la intervención de esta Cámara en el procedimiento para la declaración de los estados excepcionales y, en su caso, para su prórroga. La Constitución no delimita los puestos en los que cabe declarar los estados excepcionales. El artículo 116 se limita a enunciarlos y a establecer una regulación básica de cada uno de ellos. Por su parte, la LO 4/1981, de 1 de junio, establece que procederá a la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Art. 1. El carácter restrictivo de las medidas a adoptar en cualquiera de las situaciones excepcionales viene reiterado en el artículo 1, 2 de la LO 4/1981, que determina que tanto las medidas a adoptar como la duración de la declaración de cualquiera de los estados excepcionales serán las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad, añadiendo expresamente la ley orgánica que su menor que aplicación se realizará en forma proporcionada a las circunstancias. La declaración de uno de los estados excepcionales tiene carácter temporal y las medidas adoptadas bajo su vigencia decaen al mismo momento en el que expira tal declaración. El artículo 1, 3 de la Ley Orgánica 4/1981,
establece expresamente esta caducidad de las competencias en materia sancionadora y en orden actuaciones preventivas, así como las concretas medidas adoptadas sobre la base de las competencias excepcionales, salvo las que consistieren en sanciones firmes. Por otro lado, la declaración de alguno de los estados excepcionales, como se afirma en el apartado 4 del artículo 1 de la Ley Orgánica, no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado, afirmación que debe entenderse en sentido formal, especialmente en el caso de la declaración del estado de sitio que, como veremos más adelante, permite que la autoridad militar asuma competencias que normalmente no ejerce. La declaración de uno de los estados excepcionales requiere publicidad y a tal debe ser inmediatamente publicada en el Boletín Oficial del Estado, difundida por todos los medios de comunicación públicos y por los privados que se determinen. La fecha de la publicación será la de la entrada en vigor de la declaración del estado excepcional. También deben ser ampliamente difundidas las medidas de la autoridad competente que puedan dictarse durante la vigencia del estado excepcional, art. 210. 4/1981. Como hemos señalado anteriormente, la declaración de un estado excepcional no modifica el principio de responsabilidad del gobierno y de sus agentes, por tanto los actos y disposiciones de la administración pública adoptados durante la vigencia de uno de los estados excepcionales pueden ser impugnados en vía jurisdiccional, art. 3, 1 lo, además, quienes resulten directamente perjudicados, en Jona, derechos o bienes, por la aplicación de actos o disposiciones adoptados. Su persona, durante un estado excepcional tendrán derecho a una indemnización, art. 3.2 lo. En cuanto a la naturaleza jurídica de las autorizaciones del Congreso de los Diputados, es decir, las autorizaciones de prórrogas en el estado de alarma, la declaración promulgada del estado de excepción y el acto parlamentario de declaración del estado de sitio, el Tribunal Constitucional, ATC 72012, de 13 de enero, FJ 4, YCTC 2016, de 28 de abril, FJ 9, ha afirmado que son decisiones con rango oval y de ley, expresión del ejercicio de una competencia constitucionalmente confiada a la Cámara Baja ex art. 116c en aras de la protección, en los respectivos estados de emergencia, de los derechos y libertades de los ciudadanos. En similar sentido, ATC 114/1991, de 11 de abril, FJ 3, también la aprobación por el gobierno del estado de Alabama y, en su caso, las prórrogas de la misma, por Real Decreto, tienen, sin embargo, es misma naturaleza jurídica de rango o valor DILI, STC 83/2016, de 28 de abril. FJ 10, 485. 4.2. El estado de alarma. 4.2.1. Presupuesto fáctico. El estado de alarma puede declararse cuando se produce una situación de anormalidad social por cualquiera de los siguientes motivos. Art. 4 lo 4/1981. A. Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. B. Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28,2 y 37,2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en él. Artículo 4 de la Ley Orgánica. D. Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Como puede deducirse de lo estipulado en el artículo 4 de la Ley Orgánica, la relación de alteración o anormalidad puede provenir de causas climáticas, meteorológicas, fenómenos naturales, pandemias o, en el caso del apartado C, citado, de conflictos, COEs laborales, huelga, conflicto colectivo, en los que no queden garantizados los servicios públicos esenciales o deban adoptarse medidas extraordinarias para restablecer la normalidad. 4.2.2. Declaración y responsabilidad. La competencia para la declaración del estado de alarma le corresponde al todo o en parte del territorio nacional. Gobierno que podrá realizar dicha declaración, art. 4 lo, aunque, si los hechos afectan exclusivamente a todo o parte del territorio de una comunidad autónoma, el presidente de esta puede dirigirse al gobierno para solicitar que se declare el correspondiente estado de alarma, art. 5 lo. El presidente de la comunidad autónoma no posee, pues, la competencia de declaración del estado excepcional, pero sí puede instar al gobierno central para que emita dicha declaración. La declaración del estado de alarma se lleva a cabo mediante decreto del Consejo de Ministros, en el que figurará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma. La duración del estado de alarma no podrá exceder de 15 días, aunque, si fuera necesario, podría ser prorrogado con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. Art. 6 lo, si la situación requiere dicha prórroga, las condiciones de esta ya no son fijadas por el gobierno, sino que lo son por el órgano que la autoriza, en este caso, el Congreso de los Diputados. Si el gobierno aprueba el decreto declarando el estado de alarma, dará inmediatamente cuenta al Congreso de los Diputados de dicha declaración y le suministrará la información que le sea requerida por la Cámara. Igualmente, el gobierno queda obligado a dar cuenta al Congreso de los Diputados de los decretos que dicte durante la vigencia del estado de alarma, adoptando las medidas necesarias a dicha situación. Art. 8 Leoyart. 162, 1 RCE,
Respecto de las acciones y de los efectos derivados del estado de alarma, la autoridad competente será el gobierno, por delegación de el presidente de la comunidad autónoma cuando la declaración, como se señaló anteriormente, afecte exclusivamente a todo parte del territorio de una comunidad. Art. 7 Lo. Esta previsión resulta necesaria ya que, como establece el artículo 8 de la Ley Orgánica, todas las autoridades civiles de la administración pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente, el gobierno o el presidente de la comunidad autónoma, en el caso señalado anteriormente, en cuanto sea necesario para la protección de personas, y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. Artículo 9.1 Lo. El presidente de una comunidad autónoma que actúe por delegación del gobierno como autoridad competente en el ámbito de un estado de alarma podrá requerir la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que actuarán bajo la dirección de sus mandos naturales. Art. 9.2 Lo. El estado de alarma, como estado excepcional, requiere de todo el esfuerzo posible para la rápida vuelta a la normalidad. Por este motivo, la Ley Orgánica 4/1981 determina que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad omnitente será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes. Si estos actos de imprimento o resistencia fuesen cometidos por funcionarios, las autoridades podrán suspenderlos de inmediato en el ejercicio de sus cargos, se hará traslado al juez y se notificará al superior jerárquico por sí. Voz de falta disciplinaria. De otra parte, si los incumplimientos o resistencias fueran imputables a autoridades, las facultades de estas que fuesen necesarias para el cumplimiento de las medidas acordadas en ejecución de la declaración de estado de alarma podrán ser asumidas por el gobierno por el presidente de la comunidad autónoma en el caso, ya citado, de que la declaración del estado de alarma afecte exclusivamente al territorio de esa comunidad autónoma. Art. 10. 4.2.3 Efectos. Decreto inicial declarando el estado de alarma debe contener las medidas para hacer el restablecimiento de la normalidad, medidas que pueden completarse con la aprobación de decretos posteriores, tanto el inicial como los sucesivos que puedan dictarse durante la vigencia del estado de alarma. Pueden autorizar todas o algunas de las medidas siguientes a las que alude el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981. A. Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. B. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los ministerios interesados. D. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado del artículo 4 de la Ley Orgánica. En los casos de catástrofes, calamidades o desgracias públicas y de crisis NAS, epidemias y situaciones de contaminación grave, apartados A y B, citados, la autoridad onda competente puede adoptar además las medidas inherentes a la lucha contra las enfermedades infecciosas, la protección del medio ambiente, las relativas a materia de aguas y las o correspondientes a la protección contra los incendios forestales. Art. 12 Lo. También, y en los casos de alteración de los servicios públicos esenciales y desabastecimiento de productos de primera necesidad, apartados C y D, citados, el gobierno podrá acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de su personal, con el fin de asegurar su funcionamiento. Art. 12 Lo. 4.24. El Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo. En los últimos días de noviembre de 2010, se gestó y puso en marcha una protesta por parte de los controladores aéreos basada en reivindicaciones laborales insatisfechas a pesar de las negociaciones que venían produciéndose desde tiempo antes. Tiempo antes, la situación fue deteriorándose y los problemas para los usuarios fueron creciendo en intensidad cuando un número muy elevado de controladores abandonaron todo de trabajo alegando la mayoría de ellos razones médicas. La situación Terin 6 en el cierre del espacio aéreo. El gobierno, finalmente, respondió a la situación con el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, declarando, como el propio título indica, el estado de alarma previsto en el artículo 116.6 en la Ley Orgánica Reguladora de los Estados Excepcionales con el fin de afrontar la situación de paralización del servicio público esencial del transporte aéreo. El mismo día que el anterior, se publicó también el Real Decreto Real 1611/2010, de 3 de diciembre, por el que se encomienda transitoriamente al Ministerio de Defensa las facultades de control de tránsito aéreo atribuidos a la entidad pública empresarial ANA. Conforme a su artículo único, el Ministerio de Defensa pasaba a ejercer la dirección del control de la circulación aérea general en todo el territorio nacional hasta que se recuperara la normalidad en la prestación de sus servicios por los controladores aéreos civiles. Se disponía igualmente que el jefe del Estado Mayor
Del Ejército del Aire debía adoptar todas las decisiones necesarias para la organización, planificación, supervisión y control de los controladores de tránsito aéreo al ser vicio de la entidad pública AENA. A tal efecto debía activar los recursos de control de tráfico aéreo del Ministerio de Defensa y exigir la presencia en sus puestos de trabajo de los controladores civiles ausentes. El gobierno fundamentó su decisión de intervención legislativa en las circunstancias extraordinarias que concurrían por el cierre del espacio aéreo español como consecuencia de la situación desencadenada por el abandono de sus obligaciones por parte de los controladores civiles de tránsito aéreo, para tutelar el derecho fundamental a la libre circulación, art. 19c, que había quedado comprometido con la paralización del servicio público esencial para la sociedad que es el transporte aéreo. Po. Tanto, la base jurídica se encontró en el apartado C del artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. La declaración de estado de alarma afectó a todo el territorio nacional, a la totalidad de las torres de control de los aeropuertos del área y a los centros de control gestionados por AENA. El Real Decreto estableció que, de conformidad con lo establecido en los artículos 9, 1 y 12.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, en relación con el artículo 44 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea, todos los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA pasarán a tener de personal. Tener, durante la vigencia del estado de alarma, la consideración militar a los efectos de lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 4/1981 y, por tanto, quedaron sometidos a las órdenes de la autoridad militar mencionada en el propio Real Decreto y a las leyes penales y disciplinarias. Conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre del Código Penal Militar. Los controladores civiles de tránsito aéreo al servicio de AENA mantuvieron todas las facultades inherentes a las licencias, AVI. RON ejercer dichas militares, de EIONES, anotaciones y certificados médicos de los que eran titulares, aunque debían ser dichas atribuciones bajo la organización y supervisión del Ejército del Aire. Como autoridad delegada del gobierno, el artículo 6 del Real Decreto estableció: el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y las autoridades militares que designaran competentes para adoptar las decisiones pertinentes en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto. La adopción por el gobierno de este Real Decreto suscitó controversia entre los juristas y entre la ciudadanía, ya que se puso en duda si era posible que el gobierno delegara en una autoridad militar la gestión de una situación de alarma o lesa, y esta medida en concreto procedía solo en los casos de excepción o sitio. El artículo 9.1 de la Ley Orgánica 4/1981 dispone que todas las autoridades civiles de la administración pública del territorio afectado, los integrantes de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o su naturaleza, sin que este precepto aluda directamente a si la autoridad competente será civil o militar. La tesis favorable para considerar que era posible la delegación en una autoridad militar se apoyó en el artículo 12.2 que, en el supuesto de este caso, establece que el gobierno podrá acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de su personal, con el fin de asegurar su funcionamiento, aplicándosele al personal movilizado la normativa vigente sobre movilización. El término movilización avalaba la delegación hecha por el gobierno a favor de una autoridad militar. Decisión que, sin embargo, era claramente inconstitucional según otras opiniones que se basaban en el artículo 33 de la propia ley orgánica, que ciertamente habilita al gobierno para designar una autoridad militar que, bajo su dirección, ejecute las medidas necesarias, pero en el ámbito exclusivo de la declaración del estado de sitio y nunca, según estas opiniones, bajo un estado de alarma. El que al decreto se aprobó por un plazo inicial de 15 días, pero el estado de alarma fue prorrogado hasta el 15 de enero de 2011, en el que se publicó el Real de OZ 8/20L1, de 14 de enero, por el que se deroga el Real Decreto 1611/2010, de 3 de diciembre, por el que se encomienda transitoriamente al Ministerio de Defensa las facultades de control de tránsito aéreo atribuidos a la entidad pública empresarial AENA. En esta norma se confirma que, habiendo cesado las circunstancias extraordinarias que determinaron la promulgación del Real Decreto 1611/2010, de 3 de diciembre, por el que se encomienda transitoriamente al Ministerio de Defensa facultades de control de tránsito aéreo atribuidos a la entidad pública AENA, debe dejarse sin efecto la atribución a dicho departamento de las competencias de Dirección del Control de la Circulación Aérea General. 14 de marzo, por el que se de empresarial. 4 y 25, Real Decreto 463/2020, de 14 de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 10 ocasionada por declara el Estado. El COVID-19 y sus prórrogas. A. Presupuesto de hecho y ámbito territorial. En de 2019 diciembre, en la ciudad de Wuhan, China, aparecieron los
Casos de una enfermedad causada por un nuevo tipo de coronavirus de altísimo índice. Primeros. De contagio que fue clasificado como SARS-CoV-2, COVID-19. Ría rapidez se extendió a otros muchos países de diferentes continentes. Continentes y en enero de 2020 la afectación a algunos países era ya notable. Ante la propagación del Organización Mundial de la Salud, OMS, se vio obligada a declarar el de 2020 la situación de emergencia de salud pública para pasar a BINUSLA. El 30 de enero. Situación como pandemia, el 11 de marzo de 2020. Calificarla así. En España, se conoció el primer caso el 31 de enero de 2020 en la Gomerato 86. El segundo caso se produjo, el 9 de febrero, en Son Espaces, Mallorca y 487 ELT. Caso de positivo en coronavirus fue el de un médico italiano que estaba de vacaciones en la isla de Tenerife y se conoció el 24 de febrero. Los tres primeros casos se consideraron importados. El 25 de febrero se conocieron nuevos casos de contagio en Rías ciudades de la península, Madrid, Barcelona y Castellón, y el día 26 se conoció el primer caso de contagio local en Sevilla, sin que el afectado hubiera viajado a ninguna zona de riesgo. El día 4 de marzo se informó del primer fallecimiento en España asociado al coronavirus, aunque el óbito se había producido el 13 de febrero en Valencia y la confirmación del caso se produjo en una necropsia posterior. La primera manifestación de las inevitables consecuencias económicas de esta crisis sanitaria fue la anulación del Mobile World Congress $8 que tenía que celebrarse en Barcelona del 24 al 27 de febrero de 2020. El 9 de marzo el Ministerio de Sanidad confirmó la existencia de 1.200 positivos, más del doble de los computados apenas 24 horas antes más 89 el 10 de marzo. El Ministerio de Sanidad declaró que la situación requería de contención reforzada, especialmente en las zonas más afectadas en aquel momento. El 11 de marzo, los fallecí. Dos ascendían a 55 y, como antes se dijo, la OMS declaró la situación como pandemia. 35.190 sufría la mayor caída de su historia, como sucedía en otras bolsas mundiales. El día 12 de marzo todos los centros educativos de España, de cualquier nivel, estaban ya cerrados. Las 48 horas siguientes se elevaron extraordinariamente los casos positivos de TEC2 en España y, el día 13 de marzo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en ella de prensa vespertina anunció que había comunicado a SM El Rey que, el día urgente, sábado 14, se reuniría el Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la declaración del estado de alarma previsto en el artículo 116 y desarrollado en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, cosa que sucedió con la aprobación y publicación del Real Decreto J63/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, Real Decreto 463/2020, de alarma, el Real Decreto 465/2020, de modificación del Real Decreto anterior y las tres primeras prórrogas del aquel, Reales Decreto 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril y Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, así como la Orden SN 298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, fueron recurridos por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso. El Tribunal Constitucional resolvió este recurso por STC 148/2021, de 14 de julio, que será objeto de comentario en el apartado de este epígrafe. Apenas 4 días después de la publicación del Real Decreto 463/2020 declarando el estado de alarma en España, se publicó el ya citado Real Decreto 463/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que modificó algunas cuestiones que durante las primeras horas de vigencia del estado de alarma generaron problemas interpretativos y se incluyeron algunos cambios que se consideraron necesarios. La fecha de aprobación del Real Decreto, existía una innegable situación de crisis sanitaria, con profundas repercusiones que afectaban de manera generalizada a todo el país y que requerían de la aplicación de medidas extraordinarias que debían adoptarse mediante la activación de uno de los estados excepcionales, en ese caso, el menos severo de todos ellos, el estado de alarma. Se cumplía, por tanto, la previsión del artículo 4b de la Ley Orgánica 4/1981. De 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que habilita al gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma, en todo parte del territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad. El gobierno firmó en el propio Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que las medidas
Las adoptadas resultaban imprescindibles para hacer frente a la situación originada por la pandemia, que resultaban proporcionadas a la extrema gravedad de la misma, y que no suponían la suspensión de ningún derecho fundamental, cumpliéndose así lo previsto en el artículo 55.1c que prevé dicha suspensión solo en los casos de declaración de los estados de excepción y sitio, pero no para la declaración del estado de alarma 92. En cuanto al ámbito territorial, el artículo 2 del Real Decreto estableció que la declaración del estado de alarma afectaba a todo el territorio nacional, de conformidad con una de las posibilidades contempladas en el art. 6.4/1981. B. Plazo y autoridad competente. El artículo 3 del Real Decreto se refiere a la duración del estado de alarma, que se fijó en 15 días naturales desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, que fue el 14 de marzo, por tanto, hasta el 28 de marzo de 2020. Este plazo se ajustó a lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 4/1981, que prevé, además, que solo puede prorrogarse este plazo inicial con autorización expresa del Congreso de los Diputados, cosa que aconteció reiteradamente, como se menciona más seguida, ante el cual podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. Por su parte, el artículo 4 del Real Decreto estableció que, a los efectos del estado de alarma declarado, la autoridad competente era el gobierno y que para elegir de las funciones referidas en el propio Real Decreto, eran autoridades competentes, delegadas y en sus respectivas áreas bajo la superior dirección del gobierno, a. La ministra de Defensa, b. El ministro del Interior, c. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y d. El ministro de Sanidad. Y. Alándose, además, que sería este último quien asumiría las responsabilidades que no responderán a la competencia de los ministros y ministra anteriores. La habilitación para que los ministros designados como autoridades competentes delegadas pudieran adoptar decisiones extraordinarias se reflejó en el artículo 3 del decreto, que estableció que podrían dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981. De 1 de junio, tanto de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, con respeto a la legislación aplicable en cada caso y con a la atención a las personas vulnerables. Es relevante señalar que, como órgano de apoyo al gobierno en su calidad de autoridad competente, el art. 4 del Real Decreto activa, durante la vigencia del estado de alarma, el Comité de Situación, previsto en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. El Real Decreto estableció igualmente que los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarían bajo las órdenes directas del Ministro del Interior, en todo lo necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerle servicios extraordinarios por su duración u su naturaleza. Art. 5.1 Real Decreto. Los agentes de la autoridad quedaron facultados para practicar las comprobaciones necesarias para el cumplimiento de las medidas establecidas en el estado de alarma en personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este Real Decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Artículo 5.2 del Real Decreto. Se establece también la obligación de la ciudadanía de colaborar y, sobre todo, de no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Art. 5.2 del Real Decreto. C. Competencias y medidas. Las obligaciones y limitaciones establecidas a las personas físicas y jurídicas y para los propios poderes públicos se regularon en los artículos 7 a 19 del Real Decreto y afectaron a los siguientes ámbitos y materias. Limitación de la libertad de circulación de las personas, estableciéndose una prohibición general de circular por las vías o espacios de uso público, salvo para la realización de determinadas actividades, entre otras. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, asistencia, centro de trabajo, adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, asistencia y cuidado de mayores, enfermos y menores y personas dientes, es decir, se limitó la que denominado circulación de libre disposición y se mantuvo la libertad de circulación a todo aquello que estuviera justificado. En todo caso, cualquier desplazamiento debiera realizarse adoptando las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. Art. 7. Requisas temporales y prestaciones personales obligatorias. Art. 8. Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación. SUE. Pendiéndose la actividad educativa presencial en todos los centros de etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, en centros públicos privados, aunque manteniendo las actividades educativas a distancia, online, siempre que resultara posible. Art. 9. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas,
actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales, con la suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos de los de alimentación, farmacéuticos, sanitarios y otros considerados de primera necesidad, art. 10. Medidas de contención con relación a los lugares de culto y a la celebración de ceremonias civiles y religiosas. Art. 11, incluidas las fúnebres, condicionadas a la adopción de medidas que evitaran las aglomeraciones. Esta medida permitió la celebración de actos de culto a puerta cerrada, pero retransmitidos por medios telemáticos o, también, con una asistencia reducida de personas que, en todo caso, respetaran las normas establecidas. 494. Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, estableciendo que todo el sector quede bajo las órdenes del Ministro de Sanidad, art. 12. Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública. Que aseguren el abastecimiento y el funcionamiento de los servicios necesarios, art. Y 5. Medidas en materia de transportes, bajo la competencia del Ministro Transportes, Movilidad y Agenda, art. 14, asterisco, mayor que. Medidas para garantizar el abastecimiento alimentario y el no mal acceso a los productos alimenticios por el consumidor, art. 15. Tránsito aduanero, art. 16. Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural, art. 17. Obligación de los operadores críticos de servicios esenciales y las empresas y proveedores de adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios, art. 18. Obligación de los medios de comunicación de titularidad pública y PRI va a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario emitir, art. 19. D. Restablecimiento temporal del control de fronteras interiores. 2 días después de la aprobación y publicación del Real Decreto 463/2020 del Estado de Alama, el ministro del Interior adoptó la Orden INT 239/2020 de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta medida se adoptó por aplicación del artículo 28 del Reglamento UE 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras, Código de Fronteras Schengen. La medida debe adoptarse con carácter excepcional y un periodo de tiempo limitado, no superior a 10 días. 96. Tan solo un día después de la adopción de la medida en España, el 17 de marzo, el Consejo Europeo de la UE, a propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, adoptó por primera vez en su historia la decisión de cerrar sus fronteras, por tierra, mar y aire, a la ciudadanía de otros estados terceros durante 30 días y someter a rigurosos controles a todas las personas que, de manera excepcional, tuvieran derecho a cruzar cualquiera de las fronteras de la Unión Europea. 98. La limitación del derecho de manifestación. Como más adelante se señala, la inicial declaración del estado de alarma se prorrogó en varias ocasiones, lo cual originó que el día 1 de mayo, fiesta del trabajo, la estuviera vigente dicho estado de alarma. En algunas ciudades, los sindicatos todavía solicitaron autorización para celebrar manifestaciones, aunque con medidas específicas por la crisis sanitaria. En algunos casos estas solicitudes fueron denegadas y dichas denegaciones fueron recurridas. Tal fue el caso de solicitud de la Centra, Tribunal Superior de Justicia por violación del derecho unitaria de trabajadoresas. CT, para organizar una manifestación en Cochel el día 1 de mayo de 2020 y que fue denegada por la subdelegación del gobierno de Pontevedra. Contra esta denegación los organizadores presentaron recurso ante él. Reunión y manifestación, AR 21CE, que fue igualmente denegado. Los organizadores interpusieron entonces recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que lo inadmitió por considerar que no se daban los supuestos de admisión. El auto del Tribunal Constitucional de inadmisión incluyó, sin embargo, relevantes elementos interpretativos sobre la constitucionalidad. La limitación de un derecho fundamental como el derecho de reunión y manifestación en una situación de crisis sanitaria global como la que acontecía en esas fechas, en base a la necesidad de proteger la salud y la vida de las personas. Sanciones. El artículo 20 del Real Decreto 463/2020 regula el régimen sancionador estable, siendo que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de ley de junio, el cual prevé, además de la remisión general a la ley, supuestos específicos y los actos cometen por funcionarios o autoridades. Otras previsiones y medidas. Las disposiciones adicionales segunda y tercera regularon la suspensión de los plazos procesales y administrativos respectivamente. Respecto de estos últimos, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo,
por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, introdujo modificaciones respecto de la redacción inicial del Real Decreto 463/2020, específicamente, excluyendo de dicha suspensión menor que los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la ceotización de la seguridad social, y los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Complementariamente se adoptaron otras medidas, entre las que fueron especialmente relevantes las de contenido económico como el Real Decreto Ley 82020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que contempló medidas de apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, medidas para garantizar la asistencia ad úmico de las personas dependientes, para ampliar la protección en el ámbito energético y de suministro de agua, así como en la prestación de los servicios de telecomunicaclo. También se reforzó la protección de los trabajadores autónomos y se dispuso una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de los colectivos particularmente vulnerables. Limitación o suspensión de derechos. La STC 148/2021, de 14 de julio. Durante la vigencia del estado de alarma se suscitó el tema de si las medidas implantadas en el Real Decreto 463/2020 de declaración del estado de alarma suponían la limitación de los derechos, especialmente, del derecho a la libre circulación desregulado en el artículo 19 CE, o les ahí la intensidad de las medidas era tal. Las personas reguladas o realmente se había producido una suspensión de derechos. El artículo 116 CE, en el que se regulan los estados excepcionales, no menciona este aspecto para ni uno de los estados de alarma, excepción o sitio. Sin embargo, la Ley Orgánica N. 981, DL de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, después de afirmar y las medidas que deban adoptarse y su duración, en cualquiera de los tres estados excepcionales, alarma, excepción y sitio, deben ser las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad mayor que se aplicarán de forma proporcionada a las circunstancias, si permite expresamente la suspensión de derechos en la declaración de los estados de excepción y sitio. En concreto, el artículo 13.2 de la Ley Orgánica prevé que la autorización del Congreso para declarar el estado de excepción deberá contener mención expresa de los derechos cuya suspensión se solicita, que no podrán ser otros que los enumerados en el artículo 55.1 de la Constitución, es decir, los derechos contenidos en el artículo 17, salvo el apartado 3, 18.2 y 3,19,21a, YD, y 5,21, 28.2 y 37.2. En el caso de declaración del estado de sitio, pueden suspenderse todos los derechos anteriores, incluido el apartado 3 del artículo 17 que quedaba exceptuado para el estado de excepción. Conforme a lo anterior, debe entenderse que durante el estado de alarma no cabe la suspensión de derechos, pero sí obviamente la limitación de los mismos para cumplir con los propios objetivos de la declaración dedicó estado de alarma. Como se indicó antes, un sector de opinión doctrinal estimó que las medidas adoptadas en el Real Decreto de Alarma y mantenidas en las sucesivas prórrogas, especialmente con relación al derecho a la libre circulación, art. 19c, representaban una verdadera suspensión del derecho y no una mera limitación del mismo, por lo que se habría infringido lo estipulado en la ley orgánica. Por el contrario, otro sector doctrinal, con el que coincido, estimó que tal vulneración no se había producido y que las medidas adoptadas representaban realmente una limitación de los derechos y, por ello, eran acordes con las previsiones legales. Opino que esta posición refleja realmente el contenido del Real Decreto 463/2020 y de los posteriores que extendieron la vigencia del estado de alarma, y ello se desprende nítidamente de la regulación contenida en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020 mencionado, en el que no se suspende la libertad de circulación sino que se restringe la circulación para realizar determinadas actividades. En general, lo que se restringió, como ya indicado, fue a sin da de libre disposición, pero no la movilidad necesaria o esencial, y, por tanto, la inmensa mayoría de los ciudadanos podían ejercer su derecho, salvo para movilidad no esencial. El fin, sin duda, era limitar en todo lo posible la movilidad ciudadana para evitar la propagación del virus y el colapso hospitalario, pero la diferencia esencial de esta previsión con la posibilidad de suspensión de los derechos bajo estados de excepción o sitio radica en que la suspensión afecta a toda la ciudadanía, excepción y cualquiera que sea el objeto del desplazamiento. Por el contrario, debemos insistir, la limitación de la circulación establecida la ANA permitía ejercer este derecho, de manera limitada, para la realización de establecida durante el estado de considerarse no les y, por tanto, respecto de las cuales debía prevalecer el derecho, la salud. Lo cierto fue que, durante la vigencia del estado de alarma, esencia, protección de las primeras semanas, la ciudadanía pudo desplazarse para la realización de las vidas expresamente excepcionadas en el Real Decreto, entre ellas, luz. Incluso durante actimientos laborales, los desplazamientos para abastecimiento, gestiones bancarias, desplaza, asistencia a centros hospitalarios. Es más,
Los apartados 9 y H del artículo 7.1 establecieron que también podía estar justificada la movilidad por causa. Entidades de fuerza mayor o situación de necesidad, así como por cualquier otra actividad análoga a naturaleza. La introducción de esta cláusula abierta permitía a la autoridad responsable valorar la posibilidad de autorizar o no penalizar desplazamientos cretos, aunque no estuvieran expresamente incluidos en el artículo 7.1 citado. Ello es incompatible con el concepto jurídico de suspensión de derechos y así se prende también de la regulación de los estados de excepción y sitio contenida en la Ley Orgánica 4/1981, a la que antes se aludió. Ni siquiera durante el periodo comprendido del 30 de marzo o al 9 de abril, en el que, aprovechando la cercanía de la festividad de la Semana Santa, se paralizaron las actividades no esenciales y se estableció un permiso retribuido recuperable. La libertad de circulación fue suspendida también durante estos días, en los que se produjo, sin duda, la mayor limitación de la libertad de circulación. Siguieron produciéndose desplazamientos al amparo de todas las actividades excepcionadas. Por otro lado, la declaración del estado de alarma articuló las limitaciones de rechazo en el marco de las garantías constitucionales y legales de los derechos fundamentales. De la declaración inicial del estado de alarma se dio cuenta al Congreso de los Diputados y las 6 prórrogas que le sucedieron fueron autorizadas por dicha Cámara con las mayorías requeridas. Además, tanto la declaración como las prórrogas y las medidas concretas fueron susceptibles de recurso judicial y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional, como así sucedió en algún caso. Imitación. Sin embargo, la STC 148-2021 de 14 de julio, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto 463-2020 de declaración del estado de alarma y otros posteriores de modificación y prórroga del mismo, estimó que las medidas adoptadas habían supuesto una suspensión de derechos, y no una mera restricción de los mismos, de tal manera que las normas impugnadas resultaban inconstitucionales en la medida en la que dicha suspensión no cabía ante declaración del estado de alarma y habría requerido, en su caso, la declaración del estado de excepción, pero, obviamente, no se daba el supuesto de hecho. Así, por ejemplo, el tribunal estima la inconstitucionalidad de las medidas porque la prohibición de la libertad de circulación se configuró como una regla general en cuanto a sus destinatarios y dice el Tribunal Constitucional, con altísima intensidad en su colenido, de forma que se cedió la habilitación establecida en la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, excepción y sitio que solo permitía limitar en el estado de alarma la circulación o permanencia en horas y lugares determinados. El tribunal